¿Para qué sirve aprender a demostrar? De eso se trata la charla del día de hoy. ¿Por qué quise comenzar con esta plática? Estamos iniciando semestre, tenemos alumnos de nuevo ingreso, algunos de nosotros, los que damos las materias de primer semestre, comenzamos a enseñarles o comenzamos a pedirles que demuestren ciertas cosas o que demuestren ciertas propiedades, principalmente en los cursos de cálculo, que son los que más se prestan para hacer demostraciones, y álgebra superior. Ya en cursos más adelante, pues álgebra lineal y los otros cálculos, cálculo 2, cálculo 3. Entonces, empieza uno a pedirles que hagan demostraciones, e incluso empieza uno a enseñarles a hacer demostraciones, lo que eso significa enseñar. Y comienza digamos que este agobio por parte de los estudiantes, porque todos empiezan a decirte, es que yo no sé demostrar. Y es cierto, pero nadie nace sabiendo y todo se puede aprender. Es cuestión de disciplina, es cuestión de trabajo. Entonces, voy a tratar de esclarecer un poco del para qué sirve aprender a demostrar. En la plática tengo seis puntos principales. Las demostraciones, el coco de los estudiantes. ¿Qué es una demostración? ¿Por qué son necesarias las demostraciones? Errores comunes que solemos cometer en la realización de una demostración. Requisitos indispensables para hacer una demostración correcta. Y finalmente vamos a dar unas conclusiones. Entonces, comenzamos. El coco de los estudiantes. Todos llegan y lo primero que dicen cuando les enseñas o le estás intentando enseñar a demostrar es que yo no sé demostrar. Es que yo no entiendo las demostraciones. Y hay algunas otras frases más típicas. Es decir, empiezan ellos, una vez que ya aceptaron que tienen que hacer demostración, o cuando todavía están un poco renuentes, empiezan a decirte, oye, pero si es obvio, ¿por qué debo demostrarlo? Otra clásica es, a mí así me lo dijeron, o a mí así me lo enseñaron, o cuando tú le preguntas el porqué de algún procedimiento o algo, te dicen, es que así venía en el libro. Y ahora pues hay otras más comunes, ¿no? Por ejemplo, la de, así lo vi en internet, o así lo vi en YouTube. También suelen decirte, oye, pero si alguien ya lo demostró, ¿por qué debo demostrarlo yo? Y aquí es en donde en algunas ocasiones yo sí les digo, es como si alguien quisiera tener un hijo, o tú quisieras tener un hijo, y yo te dijera, oye, pero ¿para qué quieres tener uno si ya tiene uno tu vecino? Si ya tiene uno tu amigo, si ya tiene uno tu hermano, ¿para qué quieres uno tú? Y es en donde empiezan a decirte, pero pues es que si tengo un hijo mío, yo le voy a dar amor, yo me voy a preocupar por él, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa con las demostraciones. Sí, quizá alguien ya hizo esa demostración o ya demostró esto. Ya sabemos que es cierto, pero ahora a mí me toca empezar a saborear, me toca empezar a disfrutar de qué trata una demostración. Otra clásica es, pero es que se ve claro en la figura. Recordemos que las figuras no son demostraciones. ¿Nos ayudan? Claro que sí. Que sea claro en la figura no significa que sea claro el argumento. Les decía yo, esto por mencionar unas. Hay otras clásicas, los maestros aquí presentes, Axel, Saima, Ricardo, y cualquier otro que ya haya dado clase, sabrá que hay diferentes frases que los estudiantes suelen utilizar, ¿no? Pero hay algo que debemos entender y que debemos de tener muy claro. La matemática es la ciencia deductiva por excelencia. Y cualquier afirmación que nosotros hagamos que no tenga demostración, no deja de ser una simple conjetura. Cualquier cosa que tú digas que no tenga prueba, que no tenga un sustento, es simplemente una conjetura. Y las conjeturas no las podemos dar por ciertas.
Sin embargo, puedo entender a mis estudiantes, puedo entender a los estudiantes cuando muestran esa complicación o ellos muestran esa, digamos, aversión hacia las demostraciones. ¿Por qué puedo entenderlos? Por diferentes razones, ¿no? En principio, la mayoría de la gente, en realidad fuera del ámbito matemático, las demostraciones, digamos que no son algo que se consuma todos los días en los centros educativos, digamos primaria, secundaria, bachillerato, o incluso en otras carreras, ¿no? De hecho, si una persona no pertenece a la comunidad matemática o no desarrolla cosas en matemáticas, pues difícilmente va a entender una demostración. ¿Por qué? Pues por varios factores. Primero, la notación que solemos usar. El contenido y el nivel matemático que solemos usar también en las demostraciones, también es digamos que es un factor de complejidad. La forma en la que nosotros, ayudados de la lógica, armamos proposiciones y obtenemos resultados, e incluso el lenguaje que utilizamos en el ámbito matemático, suele ser incomprensible para otras personas. Entonces, todo esto remata o se redondea con el hecho de que cuando a ti te enseñan matemáticas, te empiezan a enseñar solo fórmulas. Y nos empiezan desde primaria, secundaria y bachillerato, usualmente nos empiezan a escupir fórmulas en donde tienes que memorizar. No entiendes el proceso, no sabes ni por qué sirve, pero a ti te están diciendo que lo hagas así. Y los que venimos incluso de familias patriarcales, o incluso no patriarcales, en la familia solemos tener un tipo de monarquía, ¿no? De que tú no puedes razonar con tus padres, tú tienes que obedecer lo que te están diciendo. Incluso te dicen, esto no es una democracia, yo soy tu papá o yo soy tu mamá, ¿no? Sin embargo, en matemáticas sí empezamos a pedir a nuestros estudiantes que empiecen a fundamentar las cosas que ellos dicen. Otro de los factores que también suele jugarnos en contra en esto de las demostraciones es que algunos procedimientos parecen mágicos. ¿Por qué pongo el libro del Spivak? Porque Spivak de repente hace algunas afirmaciones, las que no te deja de tarea, te dice es obvio que, ¿no? Y no solamente en Spivak. Pongo Spivak porque es uno de los libros clásicos que usamos en cálculo, pero en general en un libro de cálculo, por ejemplo, cuando les enseñan límites con epsilon delta, de repente no sabemos de dónde salen las epsilon, no sabemos de dónde salen las deltas, no sabemos de dónde salen las cotas, no sabemos de dónde se nos ocurrió esa idea, de dónde se nos ocurrió esa función, cómo construimos ese proceso, ¿vale? Y es que nosotros solemos no poner todo lo que está involucrado en la demostración. Y esto no es nuevo, esto es histórico. De hecho, Gauss afirmaba, cuando le preguntaban por qué hacía esto en sus demostraciones, él decía, cuando se construye un edificio, no se dejan los andamios. Es decir, cuando nosotros hacemos las demostraciones, difícilmente te voy a platicar cómo se me ocurrió el ir construyendo o el ir definiendo ciertas cosas. Simplemente yo te las doy, sabes que funcionan, mantente contento con eso. Sin embargo, en los cursos, lo que nosotros hacemos cuando empezamos a presentarles demostraciones a nuestros estudiantes es empezar a desmenuzar todas estas partes. Ok, entonces, todo esto es porque entiendo que mis estudiantes o que los estudiantes se les compliquen un poco las demostraciones, ¿vale? Por el nivel de abstracción y las cositas que ya platicamos. Pero a todo esto, ¿qué es una demostración? Otra pregunta clásica, ¿no? Y aquí te pongo una situación, ¿no? Suponte que tú estás platicando con un amigo y tú le quieres demostrar o lo quieres convencer. De hecho, las demostraciones nos tratan de convencer, ¿no? Tú quieres convencerlo de que la Tierra tiene forma esférica. Y le empiezas a dar lo que nosotros llamamos argumentos, ¿sale?
Le dices, fíjate en el horizonte. Si tú empiezas a subir de la superficie, empiezas a elevarte, te vas a dar cuenta que el horizonte se empieza a ampliar. También le puedes empezar a platicar sobre los viajes, las exploraciones que se han hecho. Y uno de los argumentos que me gusta mucho es el de, mira, fíjate en los eclipses de luna y te vas a dar cuenta que la sombra que proyecta la Tierra sobre la luna es siempre redonda. ¿Vale? Y aquí les pongo las figuritas. Este último argumento es importante. ¿Por qué es importante? Yo te doy varios tipos de argumentos, ¿sale? Cuando yo intento convencerte de algo. De hecho, todos tenemos al menos un amigo necio, que cuando tú le dices algo, dices, no, no te creo. O a lo mejor tú eres el amigo necio, ¿no? O sea, no te creo, convénceme. Y empiezas a convencer a base de argumentos. ¿Qué tan bueno es el argumento o qué tan válido es el argumento? Pues va a depender de varios factores. En este caso, yo me voy a enfocar en el último argumento. ¿Por qué? Porque es importante. Nosotros sabemos de las cosas prácticas, de las observaciones, y ya después pues, se fundamenta en geometría, que todo objeto esférico proyecta sombras redondas. Y si un objeto proyecta sombras redondas, entonces tiene forma esférica. Y entonces tú le empiezas a argumentar o empiezas a formalizar tu argumentación. ¿Sale? Le dices, todos los cuerpos en sus diferentes posiciones proyectan una sombra redonda. Todos esos cuerpos que hacen eso son una esfera. Y le dices, mira, fíjate en los eclipses, la Tierra en diferentes posiciones siempre proyecta este tipo de sombra sobre la Luna. Pues eso quiere decir que la Tierra debe de tener forma esférica. Sea válido o no este argumento, ya estás formalizando la argumentación. Empiezas a darle fuerza a partir de hechos, observaciones y cosas que se conocen. ¿Son ciertas las suposiciones que voy haciendo? Eso no lo podríamos decidir de momento. Va a depender de la teoría o de las cosas que estemos trabajando y de qué podamos ocupar. Pero ya estás haciendo primeros pasos de la argumentación. ¿Sale? Entonces, de entrada, las demostraciones son argumentaciones. A este tipo de procedimiento se le llama deducción. A partir de ciertas afirmaciones, deduces algo. Nos apoyamos muchísimo de la lógica y sus leyes, ¿vale? Las clásicas, ponendo ponens, modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, modus tollendo ponens. Y algunas más, ¿no? Entonces, ya tenemos la deducción. La deducción es una parte de una demostración. Pero también tenemos algo más que se llama inducción. ¿De qué se trata la inducción? La inducción se trata de hacer observaciones, de hacer experimentación, de ver qué es lo que pasa en nuestro entorno para empezar a hacer suposiciones. En este caso, les traigo un ejemplo claro. Empezamos a tomar varios números arbitrarios, que sean impares, los empezamos a elevar al cuadrado y nos damos cuenta que los resultados son múltiplos de 8. Te puedes tomar algún otro número impar, digamos el 3, lo elevas al cuadrado, le restas 1, también es múltiplo de 8. Las observaciones te empiezan a llevar hacia una conjetura. ¿Cuál es la conjetura? Cualquier número impar elevado al cuadrado, si le restas 1, será múltiplo de 8. Sí, pero eso lo dedujiste, así es como empezamos a hacer deducciones. Así como empezamos a hacer conjeturas, perdón. Conjeturas a partir de la experimentación. Eso no es una demostración. Necesitas argumentos sólidos. Y un ejemplo aquí, no tan formal, se los muestro acá. Necesitamos también tener más conocimiento sobre la teoría en la que estamos trabajando. Por ejemplo, yo sé que cualquier número impar tiene esta forma.
lo elevo al cuadrado y le quito 1. Eso me dice la conjetura. Hago lo que me enseñó mi mamá, desarrollo el binomio al cuadrado, y yo sé que esto es igual a esto. Esto es una formulita en álgebra, que se tiene en álgebra, la cual se puede demostrar a partir de las propiedades de los reales. Todos los que ya tomaron cálculo 1 saben de lo que estoy hablando. Aquí podemos cancelar, ya saben, es propiedad del inverso aditivo, propiedad del neutro aditivo y todas estas cositas, y se llega a este resultado. Tienes 4 por n menos 1. Ya tienes un 4. N y n menos 1, sabes que son números consecutivos. Aquí estamos hablando de números naturales. Son números consecutivos. Sabemos que dos números consecutivos, forzosamente uno es par y el otro es impar. El que sea impar, cualquiera de estos dos, me va a aportar un 2, que multiplicado por 4 me da 8. Y eso empieza a tener más forma de deducción a partir de ciertos hechos que conocemos de la teoría, en este caso de la teoría de los números. Entonces, tenemos dos hechos o dos partes fundamentales que se usan en una demostración. Uno es la inducción y la otra es la deducción. La inducción es cómo a partir de experimentación podemos conjeturar cosas. La deducción es dar un argumento suficientemente sólido. Este tipo de cosas es lo que caracteriza el método científico, ¿vale? Y esto también se ocupa muchísimo en las demostraciones. Cuando buscamos las argumentaciones o cuando buscamos los argumentos en una demostración, solemos recurrir a muchos artificios, experimentos, observaciones, hechos, proposiciones que ya demostramos, pero todo tiene una base. ¿Qué es esa base o cuál es esa base? Los axiomas. Y todo esto apoyado de la lógica, ¿no? Los axiomas, que viene del griego, axios, y significa digno de confianza. Los axiomas no requieren demostración. Los axiomas los damos por hechos. De hecho, tratamos de que los axiomas sean suficientemente claros. Y una vez que tenemos axiomas, todo lo que se deduzca de los axiomas, les vamos a llamar proposiciones. Solemos por ahí los matemáticos, dependiendo la fuerza o el uso de ciertos teoremas, de repente corolario, de repente proposición, de repente lema, pero en realidad todos son teoremas, que viene del griego también teoreo, y significa pienso o medito. Son cosas que ya pude deducir. En resumen, ¿qué será una demostración? Pues no será otra cosa. De hecho, el maestro Axel y Ricardo ya habían platicado en seminarios anteriores sobre cositas de las demostraciones, y en particular el maestro Axel nos habló de cómo formular demostraciones, al menos en lógicas de primer orden. Entonces, de manera informal, una demostración, para que se entienda, digamos, para los mortales, es una cadena de deducciones a través de las cuales vamos a deducir la veracidad de las proposiciones. ¿Sale? Todo esto debe de hacerse basado en los axiomas y proposiciones que ya demostramos previamente. Ok, ya platicamos que son complicadas, ya platicamos de qué trata una demostración. Ahora dime, ¿por qué son necesarias las demostraciones? ¿Qué es lo que las hace importantes dentro del ámbito, al menos dentro del ámbito matemático? Pues mira, sabemos que la matemática va muy de la mano de la lógica, o con la lógica, porque la lógica es la que fundamenta la matemática. Digamos que es el pegamento que me permite juntar, que me permite unir los axiomas para ir deduciendo cosas. Ahí tenemos principios fundamentales en lógica. Por ejemplo, el hecho de que trabajemos en una lógica bivalente, ¿sale? Eso es uno de los principios fundamentales, que cualquier proposición forzosamente es falsa o es verdadera, nada más. Y también tenemos el principio del tercero excluido, que forzosamente algo se le puede asignar el valor de verdad o el valor de falsedad. Pero una de las leyes también principales de la lógica es la ley de la razón suficiente.
¿Qué dice esta ley? Pues en realidad lo que te está diciendo es que todo lo que tú digas debe presentarse con argumentos que sean suficientemente fuertes y estos argumentos apoyen la veracidad de lo que tú estás diciendo. Además, pues esto debe de concordar con los hechos y con la realidad. Entonces, digamos que una primera respuesta de por qué son necesarias, pues porque nos fundamentamos en la lógica y en la lógica trabajamos con la ley de la razón suficiente. Otra cosa que también por la cual es necesaria una demostración es porque lo obvio suele ser peligroso. Muchas veces, cuando intentamos demostrar algo, decimos, híjole, esto que estoy intentando demostrar, como que es muy claro, es evidente que es cierto. Cuidado, en una ciencia exacta no se puede confiar en lo obvio, porque el concepto de obvio en realidad es muy vago. Lo que es obvio para una persona puede no ser obvio para otra persona. Entonces no podemos obviar cosas. Cuando hacemos una demostración, algunos de mis estudiantes me llegan a decir, pero es que es obvio esto. A ver, si es obvio, ¿por qué no lo haces explícito? Recordemos, incluso si ponemos a dos personas viendo un mismo fenómeno, es muy probable que ellos dos te den versiones distintas de lo que vieron. Entonces, lo obvio no es claro dentro de la ciencia exacta. Y para hacerlo un poquito más explícito esto del obvio, les voy a poner un ejemplo. Ahí decía, ahí les ponía yo, toma un trozo de papel y traza sobre él una línea cerrada. Toma las tijeras y corta a lo largo de la línea. ¿Qué le sucede al papel después de cortarlo? Lo obvio es agarrar un trozo de papel, le punteas una línea y le pasas las tijeras. ¿Qué va a suceder? Lo obvio me dice que me van a quedar dos banditas separadas. Y aquí es en donde vienen los argumentos, o aquí es donde viene que lo obvio sea falso, o no siempre, o debemos de tener cuidado con lo obvio. Por eso les decía yo lo peligroso de la obviedad. Esta es una bandita que muchos de ustedes conocen. Se le llama la banda de Möbius. En esta banda, si tú trazas una línea cerrada, punteas por en medio de tu bandita, cierras la línea punteada, le pasas las tijeras, aquí no es cierto que pase esto. Aquí lo que pasa es que te queda una bandita de una sola pieza. Entonces, debemos de tener cuidado cuando digamos que algo es obvio. Continuamos. Otra cosa que también debemos de tener cuidado porque es peligroso, es hablar de casos particulares. Imagínate que te piden probar que en un triángulo cualquiera, un ángulo exterior es mayor que un ángulo interior no adyacente. Y te ponen esta figura. Tú puedes agarrar, ves la figura y dices, pero es obvio, ¿no? Este es mayor de 180, estos se ve que son menores de 180. ¿En serio me estás pidiendo una demostración? Aguas. Te puse una figura para poder establecer o para que te des cuenta de algunas cosas. Las figuras no representan demostraciones como tal, requieren un razonamiento. Si yo agarro, aquí es obvio, claro que sí, porque este es un caso especial de triángulo. Este es un triángulo acutángulo. Todos los ángulos son agudos. Pero si agarro y esta la extiendo hacia acá y hago el ángulo de acá suficientemente pequeño o extiendo hacia algún lado y hago el ángulo exterior suficientemente pequeño, debemos de tener cuidado. ¿Qué es lo que pasa con los ángulos interiores no adyacentes a mi ángulo?
Entonces debemos de tener cuidado también de particularizar cosas cuando estamos demostrando. Entonces, ¿por qué son necesarias las demostraciones? Ya podemos dar un pequeño resumen. Primero, porque trabajamos con un sistema científico. Entonces, cada teorema se enlaza lógicamente con las proposiciones que ya tenemos o con los axiomas que ya tenemos. ¿Cómo vamos a ver esta relación? Precisamente a través de la demostración. Recuerden, tenemos axiomas, son cosas que se dan por hechas. Tenemos teoremas que se deducen lógicamente a partir de los axiomas. Necesitamos demostrar porque nos rige la ley de la razón suficiente. Porque lo obvio no cabe dentro de nuestro sistema. Y porque necesitamos demostrar cosas generales. ¿Sale? Si tú demuestras una fórmula, estableces una fórmula y demuestras, pues entonces esta fórmula va a aplicar para todos tus casos particulares. De hecho, eso es lo que hacemos en investigación, al menos en la investigación de matemática pura. Ok, ya vimos que es una demostración, ya vimos que debemos tener cuidado. Errores comunes. En principio, los estudiantes, o en general la gente, suele hacer un mal uso de la lógica. Es decir, suelen inventarse sus propias reglas y no trabajar con la que se tiene. Un tipo de argumento que es erróneo es: algunos hombres fuman, algunos hombres toman, por lo tanto, algunos hombres toman y fuman. No es cierto. Esto no es una deducción lógica de las proposiciones que tienes anteriormente. Este tipo de argumentos también suelen hacerlo los estudiantes. Debemos de tener cuidado en el uso de la lógica al momento de hacer una demostración. Otro error común es confundir algunos teoremas. Por ejemplo, ahí les voy a hacer una pregunta y a ver quién puede activar su micrófono y contestarme. Si yo te digo que el 3, 4 y el 5 son las dimensiones de un triángulo, ¿tú qué me puedes decir del triángulo? ¿Qué es un triángulo rectángulo? Es un triángulo rectángulo. ¿En qué basas tu afirmación, Dalia? En el ejemplo común de de todos los libros de álgebra donde te dicen que, por el del teorema de Pitágoras, Muy el de bien, los teorema de ejemplos de los Pitágoras, cuadritos. ¿vale? Teorema de Pitágoras. Muy bien, muchas gracias, Dalia, por la valentía. Debemos de tener cuidado entre un teorema y su recíproco. Este tipo de cositas suelen confundirlos. ¿Por qué? Que los lados de un triángulo te satisfagan que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, no te garantiza, el teorema de Pitágoras no te garantiza que sea un triángulo rectángulo. Si tienes, el teorema de Pitágoras dice que si tienes un triángulo rectángulo, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. En lo que fundamentamos en la pregunta que hice sobre el 3, 4 y 5, no es el teorema de Pitágoras, es el recíproco. En este caso, tuvimos la suerte de que el recíproco sea cierto, pero este es un error común en una demostración, chicos. Sabemos la proposición y creemos usarla bien. E incluso es cierto lo que nos decía Dalia, que en los libros te dicen, por teorema de Pitágoras. No es cierto. Ese es el recíproco del teorema de Pitágoras, que también es cierto, claro, pero corrimos con suerte. Entonces, de repente, el no distinguir entre un teorema y su recíproco nos puede llevar a errores. Otro error común, obviar cosas. Otra cosa que también solemos usar es, o que suele suceder, es que usan lo que quieren demostrar. Yo les digo a mis estudiantes, si tú usas lo que quieres demostrar, es como si intentaras cargarte a ti mismo para poder levitar. No vas a poder. ¿Sale? ¿En dónde se vio claro esto? Un ejemplo claro es cuando vimos, o cuando se trabajó sobre el quinto postulado de Euclides, cuando se establece, él es el que le debemos el sistema deductivo en realidad, él dio el primer sistema deductivo en los elementos de Euclides.
en el libro de sus elementos, muchos intentaron demostrar el quinto postulado de Euclides. Y en esos intentos, por ejemplo, está el postulado de las paralelas, que usaban otros postulados que no sabían que eran equivalentes al postulado de Euclides. Entonces, ha pasado en la historia y sigue pasando a los estudiantes. De repente, el no tener claro qué quiero demostrar, les llega a jugar en contra, porque de repente usan lo que quieren demostrar. Y eso es un error gravísimo. Otro error grave, usar casos particulares. De repente, incluso, hasta hay un meme, ¿no? Por ahí en internet que ronda, que dice, se vale para uno, se vale para uno, se vale para dos. No es mucho, pero es trabajo honesto, ¿no? Debemos de tener cuidado. Por ejemplo, el 31 es primo. El 331 es primo. Este también es primo. Este es primo. De repente, cuando al ir aumentándole un 3, te empiezan a salir primos y primos y primos y primos. Y uno puede decir, a fuerza, siempre que le aumente yo un 3, me va a salir un primo. Cuidado. ¿Qué pasa cuando ya tengo 8, 3 y un 1? Resulta que la regla que yo había analizado o que yo había conjeturado es falsa, porque este ya no es primo, ya es compuesto. Entonces, usar casos particulares para argumentar que algo es cierto también es un error común. Entonces, tengan cuidado en estas cositas. Muy bien. ¿Cuáles son los requisitos de una demostración correcta? Si pudiera yo resumir en 3 cositas los requisitos fundamentales para tener una demostración, serían estos 3. Solo basarte en axiomas o en teoremas previamente demostrados. Tener cuidado de que tus deducciones sean correctas, es decir, hacer buen uso de la lógica. Importantísimo, siempre tener en cuenta qué es lo que quieres demostrar. ¿Cuál es el objetivo de tu demostración? ¿Qué es lo que intentas probar? Muchas veces mis estudiantes me dicen, no hay una regla para decir, mira, cuando tengas esto, demuestra así, así, así. No hay reglas. De hecho, las demostraciones, para mí, yo les digo a mis estudiantes que para mí las demostraciones son artesanales. ¿Por qué artesanales? Porque requiere mucho ingenio cuando haces una demostración. Hay demostraciones que requieren que construyas cosas o que requieren que te avientes algún procedimiento nuevo. De hecho, cuando se intentan hacer demostraciones, históricamente, por ejemplo, cuando se conjeturó, hoy ya es teorema, pero cuando ya se sabe la veracidad, cuando se conjeturó el último teorema de Fermat, pues en realidad no lo demostró. No era teorema, era conjetura. Y para dar su demostración, se crearon muchos artificios, y de allí se amplió el conocimiento del área de las matemáticas. Se desarrollaron por ahí otras técnicas y otras áreas de la matemática. Entonces, es importante tener en cuenta a dónde voy con mi demostración. Muchas veces mis estudiantes me dicen, es que no sé qué camino seguir. Ok. ¿A dónde quieres llegar? Es como, yo siempre les digo, es como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Cuando pregunta qué puerta debe tomar, ¿a dónde quieres ir? A donde sea, entonces toma cualquier puerta. Lo mismo pasa acá. Podemos tomar muchas puertas, podemos empezar a tomar muchos axiomas, muchas proposiciones que son verdaderas, pero no te van a llevar a nada. ¿Por qué? Porque no tienes claro hacia dónde tienes que llegar. Entonces, nunca debemos de perder de vista el objetivo de mi demostración. Ok, muy bien, muy bonito todo. Pero, ¿cómo hay una demostración correcta?
no hay una forma, ya les había platicado, no hay una única forma de demostrar cosas. De hecho, tenemos diferentes métodos de demostración. Demostraciones directas y demostraciones indirectas, demostraciones por inducción. Las argumentaciones que usan nuestras demostraciones siguen basadas en la lógica. Reducción al absurdo, todas estas cositas son cosas que se establecieron en la antigüedad junto al desarrollo de la lógica. Pero si yo pudiera darte una forma o pudiera darte un tip para que tú hicieras una buena demostración, la sugerencia que yo te puedo dar, o el tip que yo te puedo dar, es empieza de adelante hacia atrás. Es decir, ok, yo quiero demostrar esta proposición, o quiero demostrar este teorema. ¿Qué dice? Ah, quiero demostrar esto. ¿A partir de qué cosa podría yo llegar a esta deducción? Y entonces, el llegar, empezar del objetivo e irte para atrás, e ir construyendo o ir viendo qué vas a ir necesitando, ese podría ser un buen inicio o una buena técnica. Principalmente cuando vamos a demostrar la igualdad de una fórmula, por ejemplo, conviene desarrollar por acá y hacer que se encuentren. Yo les decía a mis estudiantes, es como si quisieras ir de tu casa a CEU, por ejemplo, o venir a la FES. O sea, tú ya sabes que para llegar a la FES, pues primero hay que llegar a Toreo, eso es lo típico. Y para llegar a Toreo, vemos cuál es la línea que llega a Toreo, y de repente empezamos a ver qué líneas pegan con la línea azul. Y empiezas a ver qué línea está cerca de tu casa. Y entonces, partes de tu objetivo y te vas hacia atrás para ver cómo vas conectando las cosas. Este sería un buen tip y una buena manera de empezar. No es una ley. Es un regalo que yo te doy en esta presentación. ¿Vale? Ok. Cuando empecé esta plática, la empecé a preparar, empecé a pensar, hay muchas cosas más que se pueden dar, ¿no? Yo quise darles un modelo, por ahí hay un modelo que se llama geometría de 3 puntos. Quise darles, platicar más de cómo armar un modelo axiomático. Por ahí platicar quizá de los teoremas de incompletitud de Gödel, ¿no? Un ejemplo, para empezar a ver cuándo es consistente, cuándo no. Por ahí Axel ya nos había dado una pequeña luz en la plática que él dio, les decía yo cuando habló sobre lógicas de primer orden. Y entonces, para armar un modelo, o de repente cuando tú te encuentras con una proposición, tú empiezas a pensar, ¿es un axioma o es un teorema? Y entonces surge la pregunta natural de, ¿yo cómo sé o cómo decido cuáles serán mis axiomas y cuáles serán mis teoremas? Es una pregunta muy válida, muy interesante y que da para mucho más material. Pero mi respuesta es esta. Ahorita no, joven. Quizá para otra charla. Y hasta aquí llega mi presentación. Si tienen preguntas, espero que les haya gustado. Si tienen preguntas, pueden preguntar. O sea, ¿hay preguntas, Abby? Sí, te las paso. Va. La primera es, ¿consideras que hay una forma específica de aprender a demostrar? Esa es una pregunta muy, muy padre. Y la respuesta es muy triste. No hay una manera específica. No hay una forma. De hecho, la forma en la que yo les platico a mis estudiantes que se aprende o se puede aprender a demostrar es en la misma forma en la que un niño aprende a hablar. O la misma forma en la que un niño aprende a caminar. ¿Cómo aprenden los niños? Porque por ahí esto va de la mano con la pregunta esta que usualmente hacen, que te dicen los estudiantes. Es que yo no sé demostrar. Sí, un niño cuando nace no sabe caminar. Y no agarra y se queda sentado y dice, ching, no sé caminar.
Entonces, cuando un niño empieza a aprender estas cositas, lo hace imitando. Imita, imita, imita. Y conforme empieza a practicar, se empieza a ser experto en hablar. Se le empieza a entender más, se empieza a dar a entender más. Y entonces, la forma de aprender a demostrar es demostrando. Hay que tener cuidado cuáles son las cosas que tomamos como modelos para seguir en demostración. Pero lo primerito es copiar algunas demostraciones para empezarte a empapar y empezarte a hacer tuyas esas técnicas que de repente algunos autores usan. Conforme practiques, poco a poco vas a ir encontrando tu técnica y tu forma. Eso sí, siempre se va a ver impregnado el estilo de quién te enseñó o de quién o a quién se lo aprendiste. La siguiente dice, mencionaste que no podemos obviar cosas, pero entonces, ¿por qué los axiomas se aceptan sin demostración? ¿Qué nos asegura que es cierto lo que se está diciendo en ellos o de dónde surgen? Claro, por eso aquí va en cómo decido cuáles son axiomas y cuáles son teoremas. Es cierto, en general no debemos obviar cosas, pero para empezar a jugar necesito reglas, ¿sale? Cuando tú empiezas a jugar ajedrez, ellos te dicen las reglas y no empiezas a decirle, oye, pero ¿de dónde salió esta regla? ¿No? Aquí sí podemos ir viendo qué propiedades se fueron cumpliendo. Todo esto es desarrollo no de 10 años, no de 20 años, ¿no? Se empezó a fundamentar mejor por ahí de 1700, 1800, se hizo un mejor con la lógica y donde aparece Gödel, Cohen y todos estos, después de 1900. Pero estas cosas se vienen desarrollando desde antes de Cristo, ¿no? O sea, más de 2000 años. ¿Cómo ir decidiendo cuáles son axiomas? Con base en la experimentación, en la observación, y también es una plática que puede resultar muy interesante en cómo decido lo que es obvio o lo que no es obvio. ¿Sale? A cualquier persona que tú le preguntes, te va a decir, pues es aquello que no se preste a ambigüedades o aquello que no se contradiga con ninguna otra cosa. Debemos de tener cuidado. Pero sí, partimos de los axiomas y los axiomas ahorita no los cuestionamos. ¿Por qué? Porque ya hubo, a lo largo de la historia, ya hubo mucha gente que los cuestionó. Ya hubo mucha gente que vio que algunas cosas que pretendían ser axiomas no lo eran. Entonces, construir un modelito tiene sus fallos, y uno de ellos viene en tener que obviar necesariamente para empezar a construir. La siguiente dice, ¿se puede decir que la matemática sigue el método científico? Sí, podríamos decir que sí, por el hecho de que usa inducción y usa deducción. No es como tal todo el método científico, pero sí se usa mucho, digamos que es parte de lo que caracteriza al método científico. Porque las observaciones que en otras ramas se pueden considerar, por ahí, chicos, no sé si Abby ya les dijo que escriban su nombre para tener derecho para anotar su asistencia, empezando por apellido, ¿vale? Entonces, les decía yo, ¿con qué estaba yo, Abby? Se me fue el avión. Con el método científico. Ajá. Entonces, la inducción, gracias. La inducción y la deducción son partes, son cosas que caracterizan el método científico. Les decía yo, en otras áreas se hacen observaciones, se hacen experimentaciones. En matemáticas, lo que hacemos es empezar a hacer cuentitas, empezar a tomar ejemplitos. Esos forman parte de nuestra observación. Entonces, sí se usa en cierto modo el método científico en matemáticas. La siguiente dice, ¿hay alguna rama matemática que tome a las demostraciones como objetos de estudio? Es una buena pregunta. Una rama como tal no se me viene a la mente. Quizá, igual por ahí me podría ayudar
Axel o Ricardo, pero quizá, y la lógica, sí le dediqué. Por ahí, pero como tal no se me viene la rama a la mente de aquella que se ponga a verificar la veracidad o no de un teorema, te mentiría. La siguiente dice, ¿qué es el recíproco de un teorema? Usualmente, cuando hablamos del recíproco, hablamos de proposiciones o de teoremas que tienen la forma, si pasa esto, entonces esto. O sea, por ejemplo, si tienes un triángulo rectángulo, entonces la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. El recíproco sería, si el cuadrado de si los lados, o sea, dos lados, vamos a llamarle catetos, si la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, entonces tienes un triángulo rectángulo. No se establece como tal porque no tienes catetos y no sabes que es un triángulo rectángulo, pero se puede hacer algo totalmente análogo. Entonces, usualmente son de la forma P implica Q y el recíproco es Q implica P. Cuando tú demuestras algo de la forma P implica Q, es de donde partes es tu hipótesis a donde llegas es lo que quieres demostrar. Cambiar de lugar, literal. Lo que ahora antes era por demostrar, ahora es tu hipótesis, y lo que antes era tu hipótesis, ahora es lo que tienes que demostrar. Usualmente a eso le llamamos recíproco, cuando son de esa forma. Son condicionales. La siguiente dice, si los axiomas no necesitan demostración, no se puede cometer un error ahí. ¿Cómo saber cuando estás declarando un axioma y no necesitas demostrarlo? Sí, es lo que les decía yo, que si esto sí requeriría toda una plática para ver cómo saber si algo es axioma o no. Pero en principio, porque hay que ver qué es lo que le pedimos a algo para que sea un modelo axiomático o un sistema axiomático. Entonces, de entrada, un axioma debe de ser, lo que dicen todos, debe ser suficientemente claro y no debe deducirse de los demás. Si se deduce de los otros que tomaste como axiomas, entonces lo que tienes no es un axioma, es un teorema. Los axiomas no se pueden demostrar con las demás proposiciones. La siguiente dice, ¿las computadoras pueden demostrar por qué sí o por qué no? Esa es otra gran pregunta. De hecho, por ahí hay trabajos que están haciendo. Quizá lo que pasa es que las computadoras, a lo mejor ahora con el aprendizaje automatizado o la inteligencia artificial, no sé si vayan a llegar a hacer como tal demostraciones. Algunos procesos son, que son un poco mecanizados, son un poco mecánicos. Yo creo que sí pueden hacer algunas demostraciones sencillas, quizá. Y a lo mejor con el paso del tiempo, y les digo, apoyados de las nuevas tecnologías, quizás sí lleguen a hacer alguna que otra demostración. Pero no, en lo que sí yo podría decir que convencido, espero no meterme un autogol, lo que sí estoy convencido es que no va a haber una demostración que te pueda demostrar todo. Perdón, una computadora que te pueda demostrar todo. Porque hay demostraciones que requieren realmente artificios que son propios del pensamiento humano. La siguiente dice, ¿qué tantos axiomas o proposiciones tenemos que saber para poder hacer una demostración o depende de lo que se esté pidiendo? Va a depender de lo que se esté pidiendo y va a depender de la teoría en la que estés trabajando. Cada teoría tiene sus propios axiomas. La geometría tiene sus axiomas. El análisis matemático, el cálculo como tal, o los fundamentos del cálculo, tienen sus propios axiomas. Eso es lo que hace interesante, lo que hace divertida una demostración, de que, ¿cuáles son los axiomas que voy a usar? No los sé, chavo. ¿Qué quieres demostrar? Y entonces empiezas a ver cuáles te van a servir. No hay una regla para decidir cuáles o cuántos. A lo mejor ocupes uno, a lo mejor ocupes todos. Eso es lo divertido, que no lo sabes. Y la última, ¿cómo demostrar que una proposición es indecidible? ¿Cómo demostrar? Hay métodos, ¿eh? Ahora con el forcing, una vez que
que desarrolló, desarrollada por, si mal no creo fue por Cohen, pero fueron ahí a la par Cohen y Gödel. Ellos son los que de repente hicieron ahí algunos procedimientos para demostrar la indecibilidad. Pero en general, una forma en la que se dieron cuenta, por ejemplo, con el quinto postulado de Euclides, porque antes, el quinto postulado de Euclides es muy feo con respecto a los otros axiomas, y el mismo Euclides creía que se podía demostrar a partir de los otros axiomas, y no se pudo. Usualmente, ¿cómo te vas a dar cuenta que una proposición es indecidible? Trabajas con la afirmación como si fuera cierta, y no vas a llegar a ninguna contradicción. Supones su falsedad y te vas a dar cuenta que tampoco llegas a una contradicción. Eso te empieza a dar luz de que quizá sea indecidible tu proposición. Es por eso que se empiezan a desarrollar matemáticas independientes. ¿Cuál sea la técnica exacta para decir, mira, yo puedo demostrar que este axioma es indecidible? Es una gran pregunta. Esa ni yo podría responderte en este momento. Habría que leer un poquito más. Hay otra. Dice, ¿hay lenguajes de programación que se usen para demostraciones? Hay como tal lenguajes, no lo sé, pero sí hay una página que se llama, creo que es de Wikipedia Demonstration, Wolfram Demonstration, también tiene demostraciones, y hay una creo que es Wikiproofs. ¿Hay páginas? Sí. Si haya lenguajes para hacer demostraciones, desconozco, ¿eh? Igual y ustedes podría ser un buen problema de tesis, ¿no? Desarrollar un lenguaje, un programa que haga demostraciones. Estaría chido. Una más de Baselis. Otra más de Baselis. ¿La lógica no cuenta como lenguaje para demostrar? La lógica no cuenta como... dependiendo lo que vayas a demostrar. La lógica auxilia a muchas otras áreas. Dentro de... O sea, la lógica misma podría ser un lenguaje. Habría que ver qué entendemos como lenguaje, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se desarrollan modelos axiomáticos, defines lo que es el tipo de lenguaje que vas a utilizar, defines tus objetos, defines relaciones entre los objetos, y si mal no recuerdo, todos ellos en conjunto generan un lenguaje. Pero así decir, la lógica es un lenguaje, la lógica es una rama de la filosofía como tal, que sea un lenguaje ella misma, dependiendo de lo que entiendas como lenguaje. Si nos vamos a la definición axiomática o formal del lenguaje, así hablar así al aire, la lógica, no. Porque tiene sus objetos, sus relaciones y todo eso.